y creo que va a ser interesante. Mi experiencia es particularmente con BNAbs, pero la idea es que él me pidió cómo podemos que una persona desarrolle y por qué necesitamos que desarrolle BNAbs, que son de ahora BNAbs para los Broadly Neutralizing Antibodies. Estamos hablando de anticuerpos de neutralizantes de espectro expandido. Una cuestión en la agenda voy a decir hoy. Hoy me voy a dedicar a nada más que 2 puntos. Quiero hablar un poco de la biología de los BNAbs y quiero hablar de las estrategias que se utilizan para generar BNAbs. ¿Qué no voy a hablar? Del potencial de los BNAbs. Por ejemplo, en la prevención para PrEP, no voy a hablar de la transmisión de madre a chicos, a niños, que sería genial. No voy a hablar de las mujeres cuando están amamantando, no voy a hablar de terapia porque la doctora Marta Boffetti, creo que la vi por ahí caminando, me imagino que es el tema de ella, que va a hablar, también el doctor Poncia va a hablar de eso, y no voy a hablar de cura porque me van a escuchar a mí mañana hablar de esto, así que tienen que venir mañana. Primero, a ver, qué raro que no va, ¿no? Ahí está. Quería hablar, ¿los BNAbs los producen las personas estos anticuerpos? Sí, pero os quiero demostrar que es tarde y poquito. Ese es el problema, tarde y poquito. ¿Qué pasa? Habitualmente cuando una persona tiene infección con VIH, para el mes, para los 28 días, ustedes detectan anticuerpos, que es el test que hacen cuando desarrollan un test rápido o cualquier test. Pero esos anticuerpos son no neutralizantes. Es más, lo que controla la carga viral y porque lo baja el set point son las células CTL, los CD8, pero no los anticuerpos. Pero una vez que pasa el tiempo, comienzan a aparecer anticuerpos autólogos, más o menos a los 2 a 4 meses. ¿Qué significa esos autólogos? Que pueden neutralizar esa misma cepa. Pero esa misma cepa va modificándose por errores de la transcriptasa reversa y por modificación. Recuerden que la transcriptasa reversa comete un error cada 10.000 nucleótidos que pone y el virus del HIV tiene 9.640. Quiere decir que en cada ciclo va a meter un error. Entonces van saliendo y como ven en color púrpura vuelven a salir neutralizantes, pero son autólogos. No son hasta más o menos 2 o 3 años que empiezan a aparecer en 5 a 30% de la población estos BNAbs. La palabra elite acá no es de elite controller, es de elite BNAbs, porque hay unos BNAbs que son elite porque pueden neutralizar virus heterólogos en un amplio panel. Me siguen hasta ahí, que es muy difícil definirlos. Yo creo que van a escuchar en algún lugar el panel de Montefiore y tratan de ponerse de acuerdo. ¿Cuántos tipos de virus tienen que neutralizar para que uno lo llame BNAbs? Y eso es lo que se tuvo que estandarizar. Pero lo que ocurre siempre, como yo les dije, es que a cada ciclo siempre se van escapando. 2 palabras de cómo se desarrollan los anticuerpos. Pero, estoy lento hoy. Ustedes se acuerdan que cuando una célula B viene de la médula ósea, tiene en la superficie el receptor de la célula B, que son una inmunoglobulina. Inmunoglobulina D, pero es igual que cualquier inmunoglobulina. Cuando esto encuentra a un antígeno, lo que ocurre es que va al centro en los ganglios linfáticos y ahí se expande. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que madurar, tiene que ajustarse al antígeno que está viniendo en ese momento que está leyendo, que no es 100%. Tiene que madurar. En esa maduración, lo que le ocurre a esas células B es en el fragmento FC, acá en el CD3 complementario. Después lo vamos, la región la vamos a discutir después. En el CDR3, en esta zona, comienza a mutar para poder ajustarse a ese antígeno. Cuando muta, lo que puede ocurrir es que se desarrolle contra los propios anticuerpos. ¿Y qué tenemos que hacer con esos? Anularlos. La célula tiene que ir para que no hagamos un lupus, una enfermedad autoinmune. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esa le es permisible que se lo va ajustando, la célula va llegando, reconoce el antígeno, lo ayuda a estas células T, que son células foliculares. Y esta célula, cuando es ideal y buena, va a salir en 2 cosas, van a salir de acá.
En verde tienen ahí la célula de memoria, que va a ir para cuando los reconozcan posteriormente. La doctora González Ayala nos explicó muy bien que las nuevas variantes de COVID tienen unos pocos cambios de aminoácidos. Entonces, ¿por qué esa vacuna iba a servir? Porque esta memoria que está en los tejidos la va a reconocer, pero tiene que volver a reentrenarse. Ahora les voy a explicar. Y van a salir por el otro lado las células, los plasmoblastos, que los conocemos como plasmocitos, para producir los anticuerpos. Ahora bien, cuando ocurren estas mutaciones, recuerden que si no son favorables tenemos que eliminarla. Esta célula B que vienen ahí, se ven, vuelve todo el ciclo. ¿Vieron cómo cuando reconoció que apareció un virus con una variación, vuelve a dar todo el ciclo y a generarse de nuevo? Ahora bien, si tiene esa hipermutación, tiene que eliminarse, y ese es el problema, que el sistema inmune en el HIV tienen que generar un grado de tolerancia para que esos BNAbs, que son autorreactivos y que son hiperreactivos para cualquier antígeno que hay en el ambiente, cualquier cosita que puede ocurrir, tienen que hacerse tolerancia y tienen que lograr que vengan esas mutaciones y seguir esos nuevos ciclos. Por eso la persona que desarrollan BNAbs son personas que no están en tratamiento. Hay un grupo que desarrollan autólogos neutralizantes, pero la gente de donde se aislaron los BNAbs eran personas que no estaban en tratamiento, seguía el ciclo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vuelve al ganglio linfático, vuelven a los centros germinales, tienen las hipermutaciones. Esa hipermutaciones hace que el FAB sea largo, como un arpón. Y el arpón es lo que le va a permitir después entrar en la GP120. Entonces, y cuanto más largo es el arpón, más autoinmunes son esos anticuerpos. Entonces, más tolerancia tengo que generar. ¿Estamos hasta ahí? Y esa es la razón por la que nos explicaba del COVID-2, el COVID-19, es la misma historia con esto. Ahora voy a ir rápido, porque esto es lo que yo quería que supiesen. ¿Qué ocurre? Estos anticuerpos están dirigidos contra la GP120 y tienen que ir a esos lugares que se llaman conservados. ¿Qué significa conservados? Que son comunes y que esos epítopes no cambian la secuencia de aminoácidos y que son comunes en distintos tipos de cepas. Eso significa que sean conservados. ¿Okay? Y esos sitios están, por ejemplo, en verde tienen el CD4 binding site, el que se une al CD4. Tiene el apex en el B2, el B3, etc. Y van a ver que ahí tienen distintos nombres. Por ejemplo, el CD4 tiene el BCR o BRC01, el 3BNC 117. Contra el B3 loop tienen el GP121, etcétera, etcétera. Así los vamos a ir llamando y les voy a explicar de dónde vienen. Pero lo importante que tienen que saber es que estos anticuerpos son desfavorables por lo general, porque tienen que tener primero altos niveles de hipermutación somáticas, que ustedes ya saben. ¿Por qué las hipermutaciones somáticas son desfavorables? Porque genera ¿qué? Polirreactivos y autorreactividad. ¿Estamos de acuerdo? Primer problema, porque ¿qué tiene que ocurrir? Tolerancia. Si no hay tolerancia, son eliminadas esas células B de memoria. ¿Se acuerdan que se estaban entrenando en el centro germinativo? Y además tienen que tener el segmento Complementary Determinant Region, o CDR3, que está aquí, que es donde ocurren las mutaciones, y cuanto más largo es ese arpón, ¿estamos de acuerdo? Más autorreactividad. Y si no es largo, no puede pasar las manosas para agarrar los epítopes porque la GP120 está altamente glicosilada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron eso? 3 razones por las cuales hacer BNAb es un problema. ¿Por qué tenemos problemas para generar un inmunógeno que me genere estos BNAb? Primero, por la diversidad genética. Segundo, porque la superficie tienen esos manosas y esos glicanos.
La doctora González Ayala nos explicaba el problema con las vacunas de los neumococos, porque están altamente glicosidadas y los monococos, esa cápsula no es fácil generar anticuerpos. Tercero, por los cambios conformacionales. Esa GP120, yo no tengo 3 manos, pero imagínense que tuviese 3 manos. Está cerradita así, habitualmente el trímero. Es un trímero, piensa en 3 manos. Cuando se va a unir, se abre, se abre. Cuando se abre, empieza a expresar epítopes que no necesariamente son neutralizantes. Y esa es una porquería, porque ¿qué hace? Hace que la célula B se entrene generando anticuerpos que no son neutralizantes, que compiten con los neutralizantes, que son las áreas conservadas, que la que yo quiero para que sea Broadly. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el virus cuando se transmite cerrado y lo van a entender, lo necesito por la siguiente parte. Si está abierto, ¿está bien? Tengo el problema. La doctora Ayala nos dijo que para el RSV se utiliza prefusion. Prefusion significa que el RSV está así cerrado, porque si está fusion abierto, la vacuna del RSV no sirve. Lo mismo tenemos acá en el problema, ¿entienden? Ella lo tenía escrito muy bien en su diapositiva. La otra cosa es que la GP120, el virus es calvo, como yo. Quiere decir que tiene muy poca GP20 en la superficie. Solamente hay 7 a 14 spikes. Cuando la influenza y todo el COVID tiene tantos. Recuerden, el virus del HIV es calvo, o sea, acuérdense de mí. Y entonces ya recuerdan las 3 cosas de los BNAbs, no lo voy a repetir, lo que lo hace un problema, y el mecanismo de tolerancia, para que tenemos que generar alergia, porque si no van a estar delesionados. Los BNAbs, 2 palabras, pueden actuar de varias maneras. Uno, que neutralicen directamente al virus. Otro, que se pegue, siempre se pega a la GP120 y que logre traer complemento y que neutralice con la actividad del complemento. Una que a mí me interesa, que la voy a necesitar para mañana, es que si esta es la célula, si la célula está en reposo, no expresa nada en la superficie, porque esa es la definición de los reservorios, como lo voy a definir mañana. Pero si nosotros, la célula está expresando en la superficie GP120, si ustedes miran en la microscopía electrónica, quise poner una diapositiva y la saqué, era que cuando va a ser el budding se aparece todo oscurito, porque todas las GP120 se acomodan ahí para que el virus emerja de la célula. Si la célula está expresando la GP120, ahí en la superficie, el anticuerpo se une. Y si el anticuerpo se une, viene una célula que puede ser una NK, natural killer, un fagocito, puede ser un macrófago, lo que sea. Viene, se pega, por lo que se llama ADCC, el tipo libera perforina, Granzyme, le hace un agujero a la célula y la célula explota. Claro, todo eso. Perfecto, eso es como pueden actuar. ¿De dónde diablos salen estos BNAbs? De personas? Fueron personas en donde se encontraron que tenían esos BNAbs. Es toda una técnica, quien quiera después se las explico, es divino poder entender cómo los BNAbs, empezaron todas estas técnicas en el 2009 y cómo se revolucionó. Ven que acá tienen el donante, paciente 1, paciente no sé cuánto, de Z258. Por ejemplo, el 3BC117 viene de paciente, este se lo compró Gilead, lo está procesando Gilead. El NL lo está haciendo Gilead, quizá la doctora Marta Boffetti nos va a hablar de la combinación de lo que está haciendo Gilead con el NCLS, así que se lo adelanto porque lo compraron ellos y lo van a mezclar con drogas de acción prolongada. Por ejemplo, el 10-10-14 lo compró Gilead, vino de este paciente 10, etcétera, etcétera. Todos vienen de personas. Básicamente no es como se hace, pero todo esto se lo debemos a César Milstein. César Milstein, el argentino que ganó el premio Nobel por hacer los hibridomas, si no hubiera sido por él, y cuando hizo la publicación se aceptaron solamente como una carta. Es lindo leerla, esa carta, porque no se la aceptaron como publicación completa. Y la idea es que si nosotros podemos aislar esta célula B y la podemos unir a otras células plasmáticas, lo que sea, y hacer un hibridoma, que es lo que hizo, como locos, a través de la primera
célula voy a producir anticuerpos que son monoclonales porque viene de un clon. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora hay varias técnicas, se hacen de otras maneras en este momento. Pero gracias a César Milstein tenemos acuñado esa palabra. Con respecto a las vacunas que se hicieron para desarrollar, las primeras vacunas en los primeros estudios utilizaban toda la GP120, que se abre, ponía anticuerpos que no eran neutralizantes, no servían. Ninguno de los 9 estudios que tenemos de vacunas realmente funcionó, excepto por este estudio, el RV144 en Tailandia, con un 31% de protección. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué tuvo protección? Porque los pacientes habían desarrollado ellos anticuerpos contra el B1-B2. Ustedes ya saben lo que es. Interesante, esos anticuerpos eran no neutralizantes. Y en ese momento dijeron, se rascaron la cabeza. Entonces los anticuerpos no neutralizantes son importantes porque están haciendo ADCC. ¿Se acuerdan que les expliqué la DCC, que es la citotoxicidad mediada por célula? Porque de otra manera, si no, ¿cómo actúan los neutralizantes si no son neutralizantes? Cuando hicieron los nuevos estudios de vacuna, no funcionó. Y no fue hasta que hicieron los estudios AMP, que es tomar el BRC01, que está dirigido contra el binding site, y se hicieron este estudio, miren, 2.000 participantes en las Américas, 2.000 mujeres en África, y les inyectaban el monoclonal cada 2 meses para ver si esto le daba protección. Y no encontraron ninguna protección, pero sin embargo, cuando la cepa que transmitían era sensible al monoclonal, tuvieron un 75% de reducción. Acá se rascaron la cabeza y dijeron, bingo, los BNAbs, por lo tanto, pueden dar un cierto grado de protección, quiere decir que ahora tenemos que desarrollar vacunas que induzcan BNAbs, probablemente a varios tipos de BNAbs, porque acá nada más que si es sensible y solamente 30% de las cepas eran sensibles. ¿Me siguen hasta acá? Este estudio también nos enseñó unos datos interesantes. Esta palabra que se llama PT, que es el valor predictivo. Necesito una concentración de 200. ¿De dónde sale esa concentración? Es la concentración del BNAb que tengo en la superficie, en la sangre, relacionado a la inversa de la IC80, la concentración que inhibe el 80% de las células. Ese número fue de 200. Quiere decir que cuando desarrollo vacunas, ahora tengo un dato que me dice que por lo menos necesito llegar a un PT80 de 200 o más, si es que ese inmunógeno va a desarrollar una buena cantidad. ¿Me siguen hasta ahí? Medio difícil. Las estrategias en los últimos 7 minutos que tengo para inducir estos BNAbs. Existen 4 estrategias por las que los quiero caminar ahora 2 minutos, porque no voy a hablar de estudios. Hoy mi idea era darles información, para que cuando lean ahora el CROI del 2024 y cuando lean las cosas nuevas en los diarios, en las revistas, sepan de qué se trata. Uno es lo que se llama Germline Targeting Vaccine, Germline. Los otros se llama Lineage Base. El tercero se llama Epitope Focusing, me gusta esto, y Near Native o Native-like. ¿Qué son esas cosas? Uno, ustedes se acuerdan que una de las cosas que yo les dije es que la célula B inicial, no la de memoria, la inicial, ¿se acuerdan? Que reconocía el antígeno. Si nosotros podemos obtener un antígeno que sea reconocido por esa célula germinal que vaya caminando hacia la producción de BNAbs. Es decir, que lo que estamos haciendo es retrovaccinología, no lo que hicieron con el desarrollo de las vacunas que hablamos. Retro. Nosotros tenemos acá el BNAb y queremos saber cómo volver para atrás. Entonces, si tenemos algo que me induzca esta inicial, vamos a tener un segundo anticuerpo de la de memoria, un segundo antígeno, yendo a la de memoria, que va a volver a las células germinales, un tercer antígeno que va a volver esa de memoria y la vamos haciendo madurar y puliendo. Eso se llama shapering, la hacemos madurar y puliendo. ¿Me siguieron hasta ahí?
Claro, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos esta germline que se denomina External Outer Domain, Germline Targeting 8, 60 MER, porque tiene 60 de esas, de las Main Membrane, 60 juntas en una nanopartícula, y se asocia, como la doctora también nos mostró para el RSV, utilizaban este AS01B, es un adyuvante muy bueno, es el mismo que están usando en la vacuna que nos mostró en el RSV la doctora González Ayala, ¿se acuerdan? Entonces, este estudio que se hizo en humanos y le dieron 2 dosis a 18, tenían un control, 18 y 18, 20 miligramos y 100 miligramos, miren lo que ocurrió, desarrollaron el anticuerpo del BRCA01, ¿se acuerdan que va dirigido contra el CD4 binding site? ¿Se acuerdan eso? Lo habíamos nombrado. Quiere decir que tenía dentro de su clase este BRCA. Y si miran a la derecha, tenían memorias, células B de memorias que respondían a ese antígeno. Quiere decir que esas células B de memorias están preparadas para el siguiente inmunógeno. Es decir, que tenían los anticuerpos muchas hipermutaciones somáticas y alta afinidad. Si voy para atrás, acá estamos, en este precursor. ¿Entienden? Quiere decir que con esa vacuna logramos estar en el precursor. Lo que nos falta ahora es tener el segundo y el tercero para que vuelvan al ganglio linfático y vuelvan a hacer la respuesta. Lo bueno de este estudio es que también indujo las células T de los centros foliculares helpers. Quiere decir que esos precursores, esas células de memorias, están listas para volver a los centros germinativos, nosotros volver a inmunizar y que siga la vuelta para inducirlos a que produzcan BNAPs. ¿Ok? El lineage, que ya se me va acabando el minuto. El lineage, ¿cómo surgió? Este era una persona, un participante, el CH505, que se enroló en este estudio. La persona no estuvo con tratamiento antirretroviral. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que nos muestra acá son las semanas, de la semana 14 a la 136. A la semana 30 y 136 desarrolló BNAPs. En esta zona lo que pusieron a agarrar del paciente, del participante, es en azul el anticuerpo que se está uniendo a la GP120 en el sitio, en el CD4 binding site. ¿Ok? Por lo tanto, de este paciente nosotros tenemos los anticuerpos basales y tenemos el final. Es decir, tenemos el antígeno con el anticuerpo que ligó, que era el transmisor, el founder. Tenemos a la semana 53, a la semana 78, a la semana 100 y bingo, a las 138 me largó un BNAP. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que tenemos todos estos inmunógenos, ¿lo ven? Entonces, la idea ahora es con esos inmunógenos hacer lo mismo. Vacunar a la persona con el fundador, vacunar con el que tenía en la semana 53, vacunar con el que tenía en la semana 78 y bingo, llega el otro. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, acá lo puse en otro gráfico con los distintos colores. Quiere decir que este linaje va a requerir que tengamos que dar la vacuna 1, después la vacuna 2, la vacuna 3 y la vacuna 4, porque estuvimos haciendo el shepherding para que vaya, lo estuvimos induciendo para que vaya y desarrolle el BNAP. ¿Claro? Para terminar, 2 minutos me queda. Esto lo quise hacer porque es una técnica distinta y es agarrar estos anticuerpos, están dirigidos con lo que se llama Membrane External Protein External Region. Es la porción que va de la GP120 a través de la membrana. ¿Se acuerdan? Donde se une la T20. Ahí lo tienen y va a ser muy bien el antiviral. Entonces, hicieron estudios en donde lo pusieron, hicieron una partícula, nanopartícula con lípidos y con la porción de esa external region en PER, y lo interesante es que las personas comenzaron a desarrollar anticuerpos heterólogos
Tier 2. Tier 2 significa que pueden reconocer al antígeno cerradito. Tier 1 es cuando tiene que estar abierto, que libera basura. Tier 2 es como se está transmitiendo el virus, y heterólogo. Muy lindo. El estudio se tuvo que parar porque la gente parece ser que hizo reacción al etilenglicol, a los componentes de la vacuna. Pero vamos a ver qué pasa. Y por último, quiero explicar esto. ¿Se acuerda que yo les expliqué que la GP120 puede estar abierta o cerrada? Abierta pone al sistema inmune loco y lo distrae, produciendo no neutralizantes. Entonces agarraron esta GP120 que era de un clade A, el AB505 creo que era de un nene que nació, una nena que nació de 6 semanas, un infante en Nairobi, y desarrolló BNAbs. Entonces le tomaron de ese virus, la GP120, y le pusieron unos 3 links de sulfuro para agarrarlo bien fuerte, pero en realidad le tuvieron que cambiar muchas prolinas abajo para que realmente no se abra, porque la tendencia cuando uno utiliza estos inmunógenos es que se abran y expongan lo que yo no quiero. Entonces estos son los SOSIPs, ustedes lo van a conocer cuando lean SOSIP. Y vienen a hacer un SOSIP, ponerle los sulfuros y ponerlo, por eso se llama native-like, está como en la forma nativa. Y lo interesante es que si ponen abierto en el conejo, no desarrolla buenos anticuerpos, pero si está cerradito, lo desarrolla. Tiene ciertas desventajas que no voy a querer hablar. Perdón, esto no sé cómo se puso esa diapositiva, un error, fue mía. Y lo interesante es que hay nuevas, están haciendo estas SOSIPs, pero el problema es que por ahora son autólogos. Quiere decir que probablemente los SOSIPs van a servir para hacer el polishing. ¿Se acuerdan que yo les expliqué el germline? Entonces, probablemente vamos a tener que hacer un germline targeting, germ targeting, y cuando tenemos el precursor, pulir con native-like. Y reconocer cuáles son las que van a variar para hacer el shepherding y mandarlo a que salgan a los BNAbs. ¿Listo? Y quiero terminar esto porque siempre las RNAs, hay varias que codifican hacia los, muy interesante, hacia la GPEOD, GTO, lo pueden hacer con ARN, también vesículas, partículas que en las superficies estén expresándolo. Hay varios estudios, no los voy a nombrar porque no quise nombrar, me rehusé a poner estudios de animales y muchas cosas. Pero quiero que estemos atentos, que Moderna está trabajando y a ver si podemos hacer esto, que tiene la ventaja de rápidamente modificarlos. Los estudios nuevos, para terminar, que van a ver que todos son ahora no hacer 2.000 participantes. Se dieron cuenta que no va eso. Hay que hacer 100, 50 chiquititos y ver si podemos ir mejorando, y cuando realmente podamos inducirlos a esos anticuerpos, ir y hacerlo en alta escala. Por eso los datos que van a ver este año, en el 2024, van a haber datos muy lindos, siempre en estos grupitos más chiquititos de 100 participantes. En síntesis, sabemos que el rol de estos BNAbs, sabemos cuál es el título que tienen que tener. Hay 4 maneras como podemos llegar, pero lamentablemente todavía no tenemos el inmunógeno exacto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en los precursores, está la idea, pero no tenemos el inmunógeno que vaya a desarrollar el BNAb final. Gracias.